Diego, primer riesgo que creo que tenemos que, o sea, creo que la gente tiene que discutir en nuestro país es si la Corte Interamericana finalmente se está convirtiendo en una cuarta instancia judicial en nuestro país. ¿Lo verías de ese modo con los 5 casos ya pendientes y lo que se resolvió últimamente? ¿Te refería a la supervisión del cumplimiento de sentencia, Enrique, o en general es la pregunta? Es general en el Sí, sentido de que creo que hay mucha gente que dice vamos a recurrir a instancias sí. internacionales pensando que la Corte Interamericana está funcionando como una Ah, cuarta ok, te instancia. entiendo, te entiendo. Sí, sí, sí. No, no, no. Desde luego que la Corte Interamericana no es ni debería ser una cuarta instancia. La Corte Interamericana tiene un rol absolutamente diferenciado al que se da en el plano doméstico. Cuando termina un proceso a nivel interno y no se logra solucionar una situación de violación de derechos, entonces ahí entra subsidiariamente a regir el sistema internacional de protección de derechos humanos. Entonces, lo que la Corte hace es determina la responsabilidad internacional del Estado en caso de que encuentre mérito para ello, y en ese caso ordena las medidas de reparación del caso, pero no debería estar actuando como una instancia revisora o como una cuarta instancia. Esa no es la naturaleza del Tribunal Internacional. Claro, es que yo entiendo eso, mi querido Diego, pero si vos mirás a algunos de los casos que están puestos ahora a consideración de ustedes, desde el punto de vista formal es así como vos decís, ¿verdad? Pero si mirás, digamos, la naturaleza de algunos de los casos que están planteados delante de ustedes, se agotaron todas las instancias judiciales en nuestro país, incluidas sentencias de la Corte Suprema. Me refiero concretamente a algunos casos de pueblos originarios y compañía. Sin embargo, la Corte Interamericana, digamos, es, perdón, esta es una valoración mía, No, pero está muy percibida. bien. Ya veo para dónde va el argumento. Está muy ¿Entendés? O bien. sea, resulta que ustedes de repente son llamados a modificar lo que resolvió el sistema Mira, judicial. no, extraordinario, Albert. Muy buena pregunta y son muy perspicaz para verlo en esos términos. No, mira, casi siempre los casos llegan a la Corte porque lo que falló a nivel doméstico, o eso es lo que se alega, lo que alegan las presuntas víctimas cuando acuden a la instancia internacional, es que lo que falló a nivel doméstico fueron los remedios judiciales. O sea, fue el Poder Judicial, fueron las garantías judiciales que están consagradas en el artículo 8 y la garantía de protección de los derechos que está consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana. Entonces siempre vas a ver, por ejemplo, una violación a un derecho sustantivo en conexión con una falla relativa a algún derecho vinculado al funcionamiento del Poder Judicial o de una garantía judicial o a un derecho vinculado al debido proceso, lo que sea. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo no veo eso exactamente como una cuarta instancia, Albert. Lo que se alega en instancias internacionales es el Poder Judicial de mi país, sea cual sea el país, no estoy hablando de ningún país en particular, falló en proteger mis derechos reconocidos en la Convención. Y por eso yo vengo a buscar en la instancia internacional un amparo, una especie de protección internacional que no la recibí en casa. Y eso forma parte de la lógica misma de tener un sistema internacional de protección de derechos humanos con un tribunal internacional. Eso es así acá, es así en Europa, es así en la Corte Africana y eso forma parte un poco de la naturaleza, pero no debería verse como una cuarta instancia, como una instancia que entra como si eso fuese un recurso de casación, de apelación o lo que sea, sino que son otras las cuestiones que se miran. Claro, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Diego? Yo te voy a poner ahora un ejemplo que estoy seguro que vos conocés muy bien, que no es de nuestro continente, para tratar de objetivar un poco la conversación, ¿verdad? Porque de repente, si yo te pongo un ejemplo nuestro, vas a decir, no, lo que pasa es que esto, bla, bla, bla. No, no, no. Voy a ponerte una controversia jurídica que está en curso en este mismo momento entre la República de Italia y la Corte Europea de Derechos Humanos. Tiene que ver la controversia con los recursos que las organizaciones no gubernamentales que trabajan con migración han interpuesto ante la Corte Europea
a pesar de que el gobierno italiano triunfó en las instancias judiciales de la República Italiana. Y la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque sé que tiene un estatuto distinto, digamos, en términos institucionales, la Corte Europea abroga las decisiones del sistema italiano. Entonces, ahí es donde yo digo, espera un momento, si esta es la dirección estratégica de la Corte Interamericana, bueno, la vamos a convertir en una cuarta instancia judicial de facto porque no está en la Constitución. Y ahí es donde entra una ruptura, digamos, entre la decisión del pueblo en el contrato social y la estructuración de este mecanismo. Ese es el tipo de peligro que te estoy planteando. Sí, mira, Albert, yo creo que tocas uno de los puntos más complejos de la teoría y de la práctica del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneos. O sea, realmente te metiste en el tema más complejo, que yo pensé que íbamos a hablar de cosas light, que para mí estaba puntero y eso, y te metiste en el meollo de la región. Ese es posiblemente uno de los temas más delicados que hay en el derecho internacional de los derechos humanos, y es bueno que lo hayas planteado en términos de un tribunal que no es la Corte Interamericana, porque me permite de repente hablar con un poco más de libertad y de soltura. Yo creo que de lo que se trata es de buscar un equilibrio en ciertos casos, respetando las dos cuestiones que están en juego. Yo entiendo el punto, pero un tribunal internacional tiene una cierta competencia para conocer de violaciones de derechos humanos. Tiene a su disposición, al modo, ciertas herramientas para ordenar las reparaciones del caso. Entonces, si se determina que en este caso, yo no conozco los hechos del caso que estás contando, el caso del Tribunal Constitucional Italiano, si se determina que el Estado italiano violó los derechos humanos de alguna persona bajo su jurisdicción, entonces el Tribunal Europeo tiene la potestad de reparar. Lo que hace normalmente el Tribunal Europeo, ellos tienen un sistema de reparación bastante más conservador que el de la Corte Interamericana. Ellos lo que hacen es ordenan el pago de una compensación a las víctimas, y con eso, en cierta forma, consideran que se ha reparado la violación al derecho. El sistema interamericano ha ido mucho más allá en materia de reparaciones. Y ahí es donde está el desafío, ¿verdad? El desafío está en buscar reparaciones que sean adecuadas desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, y que fomenten no una visión de que un tribunal lejano, que a lo mejor está alejado de una realidad cotidiana, de demos o lo que sea, evitar que sus decisiones se vean como impuestas desde San José o desde Estrasburgo o desde donde sea, sino que más bien generar mecanismos de diálogos bidireccionales entre el tribunal, que entiende de violaciones de derechos humanos, y los estados y los distintos entes que funcionan al interior del Estado, y que eso, por supuesto, sea un diálogo más inclusivo que involucre a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las víctimas, y que se genere a través de ese diálogo. Yo creo mucho que a través del diálogo interinstitucional muchas veces salen buenas soluciones, mejores soluciones, y que poco a poco se vaya consolidando una cultura de protección de derechos, que es lo que todos buscamos. Ahora, eso no quita, Albert, no quiero rehuir del desafío directo que me estás planteando. O sea, los tribunales internacionales están para incomodar y van a incomodar. Y van a haber situaciones donde se van a generar, van a haber sentencias que no van a ser simpáticas, así como a nivel doméstico los jueces y juezas muchas veces pueden dictar sentencias que no sean simpáticas, que no sean agradables para la opinión pública. Pero nosotros tenemos un mandato que nos dieron los estados para proteger los derechos de todas las personas sujetas a la jurisdicción de la Corte. Entonces, yo te respondería en esos términos, y dejo abierta la cancha por si querés seguir tirando. No, claro, es que para mí es central el tema, porque fíjate vos que la presidenta de la Corte hizo una aseveración muy importante hoy sobre el funcionamiento institucional. Te la dejo para el final esa, porque quiero abordar un poco también lo que de eso
lo que eso es consecuencia de esto, ¿verdad? Entonces, ahí voy a ponerte un ejemplo ahora sí. Te voy a comentar nomás que en Italia y en países han sido muy celosos de cuidar su soberanía, han desarrollado doctrinas como la identidad constitucional y el propio tribunal tiene esta doctrina más deferente, que es la doctrina de los márgenes de apreciación. Entonces hay una serie de mecanismos que en Europa han tratado de desarrollar para tratar de frenar un poquito estas fricciones, porque no se trata de estar generando confrontaciones a cada rato con un tribunal internacional. Se trata de que el tribunal sea visto como una institución que coadyuva al Estado y que colabore con el Estado y con cada pueblo a generar una cultura de derecho. Insisto mucho en esto. Entonces, yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino es el diálogo. No estoy diciendo que esas doctrinas que acabo de mencionar sean necesariamente adecuadas para nuestra región. De hecho, históricamente han habido jueces que han sido muy contrarios a ese tipo de doctrinas y nuestro sistema se construye sobre la base de postulados diferentes y reconociendo una realidad regional diferente donde tenemos una institucionalidad democrática mucho más débil que en Europa. Nosotros no podemos comparar nuestra cultura política y democrática con la que tienen algunos países europeos. Tenemos una herencia colonial muy pesada, tenemos una herencia de la dictadura militar de los años 70 y 80 del siglo pasado, que seguimos arrastrando lastres que nos vienen de esa época. Y entonces la Corte está llamada a desempeñar su papel en un contexto diferente al europeo. Por eso no se puede extrapolar todo lo que hacen en Europa acá. Y por eso es que la Corte Interamericana ha desarrollado algunas doctrinas que a veces generan unas ciertas perplejidades, pero que están justamente pensadas para funcionar en contextos de este tipo. Claro, ahí nomás una apreciación histórica y después entro al punto que te quiero plantear, ¿verdad? Es verdad, es muy verdad lo que acabas de decir en términos de desarrollos históricos. Ahora, yo acá, Diego, tengo que decir con mucha firmeza, digamos, para la gente que nos está escuchando, yo sé que vos sabés perfectamente lo que yo voy a decir ahora, es lo siguiente: Europa no puede darle clases de democracia a nadie, excepto el Reino Unido y los países nórdicos, que entre paréntesis, los países nórdicos no formaron parte de la construcción de la Corte Europea de Derechos Humanos hasta hace muy poco, y Noruega sigue sin ser parte. Excepto eso, Europa tiene que quedarse calladita nomás, porque sus democracias son más nuevas que las nuestras. Francia, tan pintada Francia le entregó la dictadura plena al general Charles de Gaulle en 1958. La dictadura. ¡Ey, general! La dictadura. Acá tiene usted la dictadura, haga lo que quiera. Francia. Ni hablemos de España, con Franco, de Portugal con Salazar, Italia con Mussolini, Alemania con Hitler, bueno. Así que los europeos, calladitos nomás, no se me hagan los prepotentes porque las pelotas. O sea, yo le reconozco a Europa, Inglaterra y los países nórdicos, democracia. Después Inglaterra muriendo. Pero no, quería hacerlo como salvedad, ¿verdad? Porque ahora entro en una cuestión de si nuestro desarrollo institucional va o no bien encaminado con respecto a cuáles son las matrices internacionales. Te voy a empezar con un caso y después otro, pero solamente para entender. El caso de Bonifacio Ríos Ábalos, que la Corte abordó y Paraguay perdió. Ahora, en el caso de Bonifacio, yo, Diego, no voy a meterme en la valoración sobre sus derechos humanos. No entro ahí. Entro en la sentencia de la Corte que le indica a la República del Paraguay que tiene que revertir un proceso constitucional. Y ahí es donde yo digo, espera un momento, acá ya están entrando en el ejercicio de la soberanía. El proceso destitutivo te puede gustar o no gustar, pero es derivado del artículo 225 de la Constitución. Y pudo haber en el proceso alguna violación de derechos humanos. Vuelvo a decir, no abro juicio de valor.
Yo tengo mi opinión, obviamente, sobre el tema, pero lo que ocurre es que la sentencia va más allá y le dice a la República del Paraguay: ustedes tienen que rehacer este proceso, tienen que ir al status quo antes. Y eso, Diego, ya no sé si es lo correcto. Ese es un súper punto, Albert. Mira, por eso me da tanto gusto hablar contigo y estar en tu programa. Es un súper punto. Te empiezo diciéndote en estos términos: si te interesa el caso Bonifacio Ríos, este jueves acá en Asunción vamos a estar tratando un caso que tiene algunas semejanzas fácticas, te diría, así diciéndolo mal y rápido, pero obviamente que tiene sus diferencias y especificidades también, que es el caso del señor Moline O'Connor, no recuerdo bien el apellido. El señor Moline era ministro de la Corte Suprema Argentina, y fue destituido por vía del juicio político en la época del entonces presidente Néstor Kirchner. Un caso bien interesante, porque él plantea una recusación en el Senado, porque en el Senado estaba la esposa de Néstor Kirchner, donde se le iba a juzgar y Néstor Kirchner, según lo que se leía en el caso, estaba entonces, si le interesa el caso, eso tenemos una audiencia pública este jueves. Y acabo de venir de un programa muy interesante de la Universidad de Notre Dame, que es una de las principales universidades americanas que estudian el tema del derecho internacional de los derechos humanos. Y decía una profesora de origen filipino de allá en desierto: lo más importante en una demanda de derechos humanos no es conseguir que el abogado o la abogada declare la violación de tal o cual derecho. Lo más importante es ver qué es lo que la Corte o el Tribunal Internacional va a ordenar en medida de reparaciones. Ahí está el desafío. Y cuando vos decís que la Corte le ordena a Paraguay a revertir un proceso internacional, entonces yo no quiero entrar en el caso, porque no me corresponde como juez de la Corte evaluar lo que hicieron mis pares en el pasado, pero ahí hay que pensar un poquito cuáles son las mejores medidas de reparación. Si realmente se detecta en un caso de destitución de un ministro de un alto tribunal que hubo una violación al debido proceso o alguna otra garantía fundamental que le asistía a la persona, entonces el tribunal tiene que ver cuáles son las medidas de reparación más adecuadas. Es revertir el proceso, como decir, volver a puja cero, nos vamos 20 años atrás en el tiempo, o hay otro tipo de medidas de reparación que serían más adecuadas al caso, y sobre todo cómo hacemos para que en el futuro evitar que ese tipo de violaciones vuelvan a ocurrir. Porque hay que decirlo, Enrique, a mí me cuesta mucho como juez paraguayo hablar de situaciones locales, pero acá nosotros tenemos una cultura de forma de hacer este tipo de procesos que no es precisamente quizá la más prolija en términos constitucionales, ¿verdad? Entonces, eso hay que decirlo también, ¿verdad? Cuando lo digo con todo el respeto y la delegancia del mundo, va a ir me sale como mi corazoncito de constitucionalista paraguayo, ¿verdad? No, Diego, déjame nomás decir una cosa ahí, porque yo defendí mucho los juicios políticos que le hicieron a Fernando Lugo y compañía, y sigo defendiendo. Y solamente para que la gente sepa, como dicen, perdón, voy a incurrir en una cursilería, pero tengo que decirlo, ¿verdad? No. Lo que pasa es que acá hay un grupo de gente que pretende que el juicio político tiene un alcance, pero hay otro grupo de gente, el de la constituyente norteamericana, que les dice: no señor. Ahí está. Bueno, ahí tenés 200 años de historia constitucional y tenés dos vertientes. Entonces es lo que yo siempre mantengo, hay concepciones de cómo debe funcionar una institución o un derecho fundamental, cómo se tiene que interpretar. Y por eso que yo creo en el diálogo. No, totalmente de acuerdo. Pero hay modelos. O sea, yo no sé si fue Gerald Ford o quién fue el que dijo: en Estados Unidos el impeachment significa no me gusta tu cara, no me gusta tu cara y te vas. Así mismo. Creo que hay una frase, si mal no recuerdo. Pero eso en realidad, yo tengo mi discrepancia no te estoy hablando como juez, te estoy hablando cuando hacía análisis constitucionales de esto. Y hay colegas que han tratado muy bien el tema acá. Les puedo invitar un día a Jorge Melgarejo, a Juan Carlos Mendoza, para que te hablen de esto que tienen desarrollado. Pero si vos usás el criterio, Albert, no me gusta tu cara, te vas. O tengo la mayoría, te vas. Pérdida de investidura, todo eso que estamos viendo en Paraguay. Eso, quitarle la pérdida de investidura es un caso aparte, pero en el caso del presidente, rompe la lógica de lo que es un sistema presidencial. Rompe completamente, porque se convierte en un voto de censura.
Y eso es propio, y no hace falta que yo te dé ni una cátedra, vos que más sabes de esto, Albert. Eso es propio de un sistema parlamentario, no de un sistema presidencial. No, lo que pasa es que te voy a... yo sé que estás corto de tiempo y me queda una pregunta pendiente. Pero Así contigo que, es apasionante, contigo es apasionante. Diego, vos sabés que este tema a mí me apasiona. O sea, vos sabés que... O sea, pero te voy a robar un ratito más nomás porque quiero... el ejemplo que yo siempre uso para explicar por qué la tesis de la constituyente norteamericana, a mi juicio, es la correcta, es una hipótesis, ¿verdad? Y es la de el mariscal Philippe Pétain. El mariscal Philippe Pétain era notoriamente un traidor a la patria. Y después de la disolución del Parlamento de Burdeos, se convirtió en presidente de la República. Es decir, un traidor a la patria se convirtió en presidente de la República. La tesis de la constituyente norteamericana es, señores, no hay tiempo para discutir acá ninguna cuestión procesal. Es una cuestión de existencia nacional. Esa es la razón del juicio político. O sea, pero esa es la tesis. No de abogado del diablo, Albert. Vamos a suponer que no fuese Pétain. Vamos a suponer que fuese Albert. Y que yo viniese a tratarte de traidor. Yo no soy ningún traidor, me dice. Yo quiero un debido proceso acá. Si me van a sacar por traidor, por lo menos denme el derecho a la defensa. No, está bien. Haciendo abogado del diablo. No, pero ¿por qué te usé el ejemplo de Pétain? Que es hipotético, porque las cosas no pasaron así, ¿verdad? Hipotético. Simplemente usé porque el problema del traidor es que el enemigo al que está sirviendo ya está en la capital de mi país. No hay ese tiempo. ¿Entendés? No tenés ese tiempo. Adolfo Hitler ya está en París. ¿Entendés? Ya está sacándose fotos en la Torre Eiffel. O sea, ahí plantea otra cuestión, la importancia, y esto tenemos que ser sinceros con eso. O sea, el derecho no puede resolver absolutamente todos los problemas de una sociedad. Estoy de acuerdo. Acá hay muchas cuestiones a nivel de cultura política, a nivel de cultura cívica, que nosotros tenemos un desafío enorme en esa materia, una deuda pendiente. El otro día vino a visitarnos un par de profesores del Max Planck, institución que tiene 30 premios Nobel. Esta es la única constitución en América Latina que habla de educación en derechos humanos. ¿Cómo estamos en ese tema? Hay muchísimo trabajo por hacer en todos los ámbitos. Tengo un amigo que suele decir, entra a la página de los partidos tradicionales y ve qué dicen en su página web, cuál es su ideario, y te vas a encontrar con, y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque soy muy respetuoso de la historia institucional del país, pero con cosas muy básicas que en lugar de educar y de generar un debate cívico. Entonces, a lo que voy es, hay cuestiones que no se resuelven solamente con el derecho, hay mucho más que se necesita para sostener una cultura democrática y una institucionalidad democrática. Y creo que hacia eso tenemos que trabajar, Albert, con educación, con diálogo, con respeto. Yo estoy viendo con muchísima preocupación un fenómeno de polarización que a mí me preocupa muchísimo, que dos personas no se puedan más sentar a dialogar y que tengamos que estar matándonos a tiros porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Albert Vargas Peña. Me parece que estamos viviendo tiempos muy, pero muy complejos. Otra profesora en la Universidad de Notre Dame me decía, Marielle Noponen me decía, que lo que ella ve en Estados Unidos es algo similar, mutatis mutandis, a lo que se veía en el periodo pre-guerra civil americana en el siglo XIX, perdón. Estoy totalmente de acuerdo. Esa polarización que hay en la sociedad. ¿Cómo podés construir una democracia con un nivel de polarización de ese calibre, de ese voltaje? Yo creo que tenemos que volver, bajar un poquito los decibeles y pensar. Acordate lo que decía Lincoln, yo sé que te va a gustar esto. Lincoln decía que, y los padres fundadores tenían mucho miedo, porque ellos eran muy conscientes de que todas las repúblicas habían perecido de la faz de la tierra. Toditas, sin excepción, habían perecido. Y por eso que para Lincoln la guerra era importante, porque él lo que quería era salvar la república. Quizá incluso más, le ponía a la república por encima del problema horrible que ellos tenían de la esclavitud. Para él era muy importante salvar la república. Yo creo que acá hay mucho que reflexionar, Albert, mucho que reflexionar. Son tiempos complejos para la democracia y son tiempos complejos para la dignidad humana y los derechos. Hay mucho que reflexionar. Yo quiero hacer hincapié de que si bien el derecho no puede resolver todo, como tribunal nosotros algo tenemos que poder hacer para las 550 millones de personas que viven en esta región
en situaciones muchas veces de mucha precariedad, de mucha exclusión, de una marginalización histórica. Hay muchas injusticias en esta región y yo creo que como tribunal nosotros por lo menos tenemos que hacer el esfuerzo de hacer el mejor trabajo posible dentro de lo que está en nuestro alcance. Mira, Diego, te agradezco enormemente. Estamos, creo que, de acuerdo en esa cuestión. Y esto me lleva a la última. Te juro que esto es un minuto nomás. Sí, yo creo que nuestras democracias están en crisis, pero están en crisis porque efectivamente se está instalando en forma mecánica y en forma planificada una narrativa de la quiebra. Yo estoy denunciando eso hace 6, 7 meses o un poco más. Yo te diría si puedo llevar esto hasta el momento en que realmente empecé a darme cuenta del problema, te diría 30 de abril de 2023 a la noche. Porque acá estamos efectivamente desarrollando en nuestro país, lastimosamente, pero en toda la región, un esquema que genera una antinomia. Y en esta antinomia no hay lugar del medio, no hay ni un puente. Es lo que los argentinos llaman una grieta. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la discusión no se trata ya de razonar, se trata de eliminar al que no piensa como vos. Y efectivamente creo que estamos en peligro. Pero ahí viene una cuestión que yo no te voy a meter, pero sí quiero tu reflexión. Y la cuestión es, ¿quién es el responsable de esto? Yo tengo una idea sobre esto, ¿verdad? Pero me gustaría escucharte y después yo, cuando vos... Lo que te puedo decir, Albert, más que señalar con el dedo a tal o cual persona o grupo o campo dentro yo, cuando era bastante más joven de lo que soy ahora, tenía un poco de pelo y todo, tuve el privilegio de ganar una beca y estudié de doctorado en España y le descubrí a un pensador. Yo le descubrí tarde a Jürgen Habermas. Y él tenía esta concepción muy importante del diálogo, donde él le daba muchísimo peso al diálogo, y él estaba convencido de nosotros a través del diálogo podíamos alcanzar mejores decisiones colectivamente como sociedad. Y yo creo que tenemos que recuperar esa idea, pero no veo otro camino, o sea, no consigo que tengamos que eliminarle físicamente al adversario porque no piensa como nosotros pensamos, o porque no nos gusta su cara, o porque no es de nuestro bando. Creo que tenemos que recuperar la noción del diálogo y volver a los principios y valores básicos del respeto a la dignidad humana, de la construcción de un sistema jurídico justo para todos, que realmente dé respuesta a las numerosas demandas ciudadanas que aún permanecen insatisfechas en muchos países de la región. Y nos queda otro camino. Yo francamente pienso mucho en esto, Albert, no veo que la violencia sea, creo que es lo peor que nos puede pasar. Es verdad. No me gustaría volver a un escenario trágico como el así mismo. Diego, para los europeos nunca más fue la Segunda Guerra Mundial. Para así mismo. Pero para ellos fue la Segunda Guerra, nunca más nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el peor, nosotros no deberíamos retroceder. Ellos están muy cerca de repetirlo. Diego, un verdadero deleite intelectual esta conversación. Espero que nos otorgues el privilegio de poder repetirlo alguna vez cuando estés un poco más suelto de ocupaciones y simplemente muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Albert. Gracias por el espacio y mi respeto para la audiencia y un gusto como siempre estar contigo.